Hola, buen día. Mi nombre es Liliana Cuerpo Rangel y presentaré el reporte final de la materia de desarrollo de proyectos titulado Diterpenoides del género Salvia como agentes citotóxicos y moduladores de la multiresistencia a fármacos en cáncer, con la asesoría del Dr. Francisco Elío Bautista Redonda, investigador cátedra del Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas por parte del IPCID. Los objetivos de este proyecto son presentar los conocimientos que se reportan en la literatura de la química del género Salvia y su importancia como agentes biológicos que ayudan a resolver algunas problemáticas en el tratamiento de distintos tipos de cáncer, así como también evaluar las propiedades de los compuestos diterpenoides del género Salvia y su aplicación en las estrategias de búsqueda de moduladores de la multiresistencia a la quimioterapia. Salvia es uno de los géneros más grandes de las familias de las lamiáceas, que comprende 220 géneros y entre 4.000 a 8.000 especies, según sea la fuente consultada. Alrededor de estas 1.000 especies, pues pertenecen al género Salvia, que a su vez se subdivide en 4 grupos, que son Sclarea, Audibertia, Jungia, Leonia. 300 de estas especies las podemos encontrar aquí en México. Se han aislado 773 de 134 especies de Salvia. Varios autores los clasifican en 7 grupos principales, entre ellos están los diterpenoides, también conocidos como diterpenos, y son el grupo más grande de constituyentes aislados de salvia, siendo 545 de los 733 totales. Estos compuestos naturales poseen 20 átomos de carbono en su esqueleto central y se clasifican en 5 subgrupos, entre los cuales podemos encontrar los abietanos y clorodanos, que son en su mayoría los que muestran actividad biológica que pueden apoyar a la resolución de problemas de tratamiento oncológico. De acuerdo con datos de la OMS, el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y en el 2019 se estima que la carga del cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes al año. Una de las consecuencias es que las células neoplásicas o tumorales pueden desarrollar resistencia a los medicamentos que se utilizan en la quimioterapia. En el origen de esta resistencia, los antineoplásicos intervienen factores farmacológicos e intracelulares, que en cuyo caso, después de una respuesta objetiva tras el empleo de fármacos, emerge una clonación u otro mecanismo celular. Esta multiresistencia a fármacos en cáncer puede ocurrir mediante los mecanismos que presento en la siguiente tabla, que son de disminución de la concentración del fármaco en su diana molecular o las alteraciones que puede llegar a tener esta. La alteración en el metabolismo intracelular del fármaco, fallo en la muerte celular, que normalmente es causada por la mutación en el gen que codifica la proteína P53, que es inductora de apoptosis, y la expulsión del fármaco a través de la membrana celular. Esto con ayuda pues de las proteínas que pertenecen a la familia de transportadoras ABC dependientes de ATP, que son la glicoproteína P, y la familia de transportadoras MRP, que van desde la MRP1 hasta la MRP6, y proteínas de resistencia de pulmón y de cáncer de mama para la expulsión de ciertos agentes citotóxicos. Los mecanismos principales de estas proteínas son actuar como bombas de expulsión dependientes de la hidrólisis de ATP y la oxidación o conjugación con glutatión GCH, expulsando pues los fármacos como antraciclina, cisplatino, doxorubicina, vincristina, entre muchos otros. La mayoría de los estudios e investigaciones que revisé se basan en inhibir estos mecanismos de fallo de apoptosis y de expulsión de fármacos por las proteínas transportadoras, y como consecuencia así aumentar la biodisponibilidad y efectividad de fármacos. Esto con ayuda de agentes citotóxicos, que en este caso pues son los diterpenos aislados de especies del género Salvia. La justificación de este proyecto es que el estudio del perfil metabólico de especies vegetales sí representa una estrategia vigente para la búsqueda y desarrollo de nuevos agentes terapéuticos con potencial aplicación en el tratamiento de cáncer. En México se han descrito un gran número de plantas con uso de la medicina tradicional para tratar este padecimiento. De esta forma, se identificó que el género Salvia es prometedor por el contenido de diterpenos moduladores de MDR y como agentes citotóxicos con posible aplicación en la quimioterapia de diferentes tipos de cáncer. Como esta es una revisión bibliográfica, se realizó una revisión sistemática de documentos de sociedades científicas dedicadas a la investigación del uso de género Salvia como agente citotóxico y modulador de MDR en cáncer. Se emplearon datos de biología molecular, farmacología, etnobotánica y fitoquímica. La estrategia de búsqueda fue utilizar la plataforma virtual creativa, que es un recurso académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, proporcionada a los alumnos para realizar búsqueda de libros digitales y artículos de revistas científicas online e impresas de distintas bases de datos como Journal of Natural Products, European Journal of Medicine,
Chemistry, Science Direct, the Royal Society of Chemistry y el de Chemical Reviews. La búsqueda en la plataforma se hizo utilizando las palabras clave diterpeno salvia, modulación de la multiresistencia y actividad citotóxica. El periodo de búsqueda de esta información hizo un análisis, contempla desde el mes de agosto del presente año al 7 de diciembre, del 2020. Para la organización de la información se utilizaron artículos científicos y revisiones enfocadas a la taxonomía, fitoquímica, etnobotánica y su aplicación farmacológica de especies del género Salvia. Se revisaron 45 artículos científicos y 3 revisiones bibliográficas, en las cuales 2 de estas sobre el fenómeno de la modulación de la multiresistencia utilizando distintos tipos de agentes de modulación. Se localizaron 45 estudios, de los cuales 29 reportan actividad biológica y únicamente 9 de ellos se enfocaron en la actividad citotóxica y modulación. Los 7 restantes se utilizaron para la extracción de información sobre diterpenoides, de sus propiedades y generalidades sobre el tema de investigaciones. Las metodologías utilizadas en los artículos son la extracción y purificación de diterpenos de hojas, flores o raíces de salvia, la identificación y caracterización de estos compuestos, medir la propiedad citotóxica de diterpenos en líneas celulares, así como también su capacidad de modulación MDR, que se basa en la inhibición de las proteínas transmembranales y la de los codificadores en el fallo de muerte celular. En específico, pues de la proteína P53 y el gen BCL2. Esto por medio de ensayos para conocer la proteína MDR que está actuando en la multiresistencia. Se utilizan principalmente 2 técnicas en conjunto, que son la de RT-PCR, la reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, e inmunohistoquímica. Los metabolitos secundarios de las hojas secas de raíces de salvia se extraen con solventes orgánicos y el más utilizado en las metodologías revisadas es acetona y en segundo lugar el diclorometano. Con uno de estos disolventes se obtiene un extracto y se concentra a presión reducida. Posteriormente el residuo se desgrasa con solvente hexano y se somete a partición con metanol y agua en una relación 4:1. Así como también se le agrega el acetato de etilo. Las fracciones de acetato de etilo se someten a cromatografía en columna con gel sílice de fase reversa, Cefadex LH20 y amberlita, empleando diferentes mezclas de solvente como lo son el hexano, el diclorometano, el cloroformo, el acetato de etilo, el acetona, el metanol, el acetonitrilo, el isopropanol, entre muchos otros. Pero estos son los principales en las metodologías revisadas. Las fracciones obtenidas se analizan por medio de cromatografía en capa fina y HPLC, que es cromatografía de líquidos de alta resolución para su debida agrupación y análisis de pureza. Para la identificación y caracterización de los compuestos purificados se utilizan 2 técnicas que son espectroscópicas, que son la infrarroja y la ultra UV. Espectrométricas, que son resonancia magnética nuclear, ya sea de hidrógeno o de carbono, y espectrometría de masas, así como también difracción de rayos X de polvo y de monocristal. En los artículos que revisé, se reportan diferentes líneas celulares utilizadas para estudiar la actividad citotóxica, entre las cuales están las más utilizadas, que son las de adenocarcinoma de mama, cuello uterino, de colon, también de hígado humano, de pulmón, entre otros. Las líneas celulares se cultivan normalmente en medio RPMI 1640, suplementado con suero bovino fetal, L-glutamina, penicilina G sódica, sulfato de streptomicina, anfotericina, G-GIPCO, que es fuente de aminoácidos, y estas se mantienen a 37 grados centígrados en una atmósfera humidificada con 5% de dióxido de carbono. Para el ensayo de quimiosensibilidad citotóxica, las líneas celulares se inoculan en placas de microtitulación en medio RPMI 1640 y después de 24 horas estas se fijan con ácido tricloroacético, donde se les añade un vehículo o compuestos de prueba de distintas concentraciones. Después estas se incuban durante 48 horas más y después se les realizan 3 lavados con agua con una solución de sulforrodamina B al 0.4% en relación masa-volumen. Después se les añade ácido acético a cada pocillo y se dejan reposar por 10 minutos a temperatura ambiente. El tinte
Se elimina con lavados de ácido acético al 1% y se dejan secar al aire. Posteriormente, la sulforrodamina unida pues se solubiliza con tris base y se mide la absorbancia a una longitud de onda de 515 nanómetros. El porcentaje de crecimiento se calcula en cada una de las concentraciones de compuesto utilizadas y se utiliza la fórmula que estoy presentando en la pantalla, donde T0 son muestras que contienen el blanco, el C es el control y TX son los compuestos de prueba. El método de detección para las células apoptóticas más utilizado es túnel, que consiste en identificar de manera in situ a las células apoptóticas con terminales de transferasa TDT y el etiquetado de extremos TUDP para transferir biotina TUTP al OH escindido. Los sitios de incisión marcados con biotina se visualizan por reacción con avidina conjugada con fluoresceína. Las células se cultivan en un portaobjetos de la cámara durante 24 horas y luego se tratan con caseembrina C durante 24 horas. Después de este periodo de incubación, las células se lavan con una solución salina tamponada con fosfato que consta de cloruro de sodio, cloro de potasio, fosfato disódico, fosfato monopotásico a un pH de 7.4, donde se fijan durante 1 minuto con hielo y una solución de etanol y ácido acético relación 1:1. Estas células fijas se permeabilizan con detergente Tritón 100 helado al 0.2% y posteriormente se sigue un protocolo que el proveedor del kit de tinción proporciona. Finalmente, las microfotografías se obtienen con un microscopio de fluorescencia. En la siguiente tabla se presentan los diterpenos de especies del género Salvia que presentan efectos farmacológicos de las investigaciones consultadas, entre las que podemos encontrar con un potente efecto modulador de MDR, el 12-O-metilcarsonato, que es un abietano de la Salvia africana lutea, y el neoclerodano teotihuacanina, aislado de Salvia marísima, que también posee una actividad citotóxica moderada contra líneas celulares de cáncer de cuello uterino, de mama y de próstata. Los compuestos que muestran una actividad citotóxica moderada son los compuestos obtenidos de las especies de Salvia divinorum y la Hipergeia. Los inductores de muerte celular se obtuvieron de Salvia africana lutea y Salvia chloruleuca, que también cuenta con efectos citotóxicos significativos. Continuando con la tabla de resultados, encontramos los extractos o compuestos aislados que tienen efectos citotóxicos significativos que se obtienen de las especies de Salvia mellifera, Miltiorrhiza y Ionanensis. Por otro lado, tenemos la Salvia prionitis, donde se aisló un cleoradano que presenta actividad citotóxica moderada contra líneas celulares de cáncer de ovario, de colon y de mama. Como conclusiones, pues en esta revisión los descubrimientos de diterpenos aislados de las plantas del género Salvia, que van desde el año del 2001 al 2020, fueron revisados de acuerdo a sus propiedades citotóxicas y la capacidad de modulación que tienen estas contra líneas celulares de cáncer humano. Durante los últimos 9 años, más de 25 compuestos de diterpenos se han reportado en la literatura científica. Sin embargo, el alcance de esta revisión fue únicamente para los que utilizaban las metodologías descritas en la mayoría de las investigaciones. Los conocimientos sobre química, actividad biológica y la farmacología de los diterpenos de Salvia continúa creciendo rápidamente y gracias a estos avances, las continuas investigaciones sobre los mecanismos biológicos implicados en la modulación MDR en fármacos en cáncer, así como la extensa investigación en química y farmacología de los moduladores, como ya sea el teotihuacanín, el cariacol, sajandol, el dihidroxisalvinona, y la salvioleucalina de las distintas especies de salvia u otros productos naturales, se obtienen pues los medios para diferenciar conjuntos definidos de diterpenoides que funcionen de forma eficaz para erradicar la problemática en el tratamiento oncológico. Y pues por mi parte sería todo. Estas son mis referencias.